Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Vida Total. Este es Marcos Osurco, su conductor, y aquí estamos en un nuevo programa para tratar un tema desde lo que es ACIERA, la Alianza Cristiana Evangélica de Argentina, muy importante que nos afecta en todos los niveles y no solamente en el ámbito local, personal, nacional, sino que cómo estamos vinculados, relacionados en este mundo tan globalizado con temas como el que vamos a tratar hoy. Bienvenida, Gretel. Gracias por acompañarnos, Gretel. Gracias, ¿Cómo Marco. estás? Muchas gracias por la invitación, la cordial invitación. No, es un lujo, es un placer. Sabemos que has tenido alguna trayectoria por España, por Europa, como politóloga, socióloga. O sea, si ustedes pueden ver el currículum de esta señorita, la verdad es impresionante. Un lujo tenerte con nosotros y, por sobre todo, que compartimos un mismo corazón en Cristo Jesús. Sí, totalmente. Sí, la verdad que con los tiempos que vivimos, con los desafíos que estamos viviendo, creo que es interesante entender por qué estamos parados en el aquí y ahora, contextualizándolo geopolíticamente. Geopolíticamente, una palabra que suena cuando escuchás algo de las Naciones Unidas, cuando escuchás al presidente que fue a hablar no sé con quién, o las noticias, que a veces esto trae un cambio geopolítico. ¿Qué es geopolítica? Contanos brevemente. Bueno, estamos hablando de un desarrollo estratégico que no se traza necesariamente en las agendas donde muchos políticos nos venden que se están librando batallas políticamente en los parlamentos. Los parlamentos hoy, literalmente, hoy no tienen independencia. Hoy hablamos de políticas totalmente vacías, saqueadas de contenido, porque está trazado a un nivel internacional, global, que escapa a las agendas locales. Entonces, hoy lamentablemente tenemos parlamentarios, tenemos poderes ejecutivos y tenemos ausencia de independencia de parte del Poder Judicial, porque hay un trazado que obedece a estrategias de las grandes potencias y ya ni siquiera hablamos de países, hablamos incluso de grandes familias, hablamos de grandes fundaciones, hablamos de medios de comunicación que están cooptados, no hablamos de la existencia de prensa independiente, hoy no tenemos prensa independiente. Entonces es difícil en este contexto hablar de una política realmente nacional, una política realmente patriota que no defiende intereses justamente soberanos, sino que escapan, digamos, a la agenda puntual que vivimos. Déjame ir despacito, porque esto ya nos tiró una vaca encima, ¿eh? No es la carne toda al asador, es una vaca toda completa. Agenda, ¿qué es una agenda en estos contextos que vos nos decís? Bueno, cuando hablamos de agenda hablamos de un método, hablamos de un lenguaje unificado y un interés común, un trazado de un objetivo que se planifica minuciosamente, y hablamos de, quizás de 100 años, de 50 años, de planificaciones de a 10, de a 20 años. ¿Les suena la Agenda 2030? ¿Les suena esa agenda que hoy ya está instalada a nivel global? Bueno, esta agenda arrancó mucho antes, arrancó con mucho más tiempo de anticipación. Entonces, cuando se realizan esos grandes cónclaves, esos grandes foros económicos mundiales, el famoso foro de Davos, sí, esos lugares donde se juntan no solamente representantes políticos líderes, sino medios de comunicación que hoy manejan absolutamente todas las cadenas de información, también de otras empresas de otra índole, incluso gente que lleva adelante todo el rol académico, porque acá también hablamos de la injerencia en programas de estudio. ¿Por qué hoy estudiamos de tal o cual manera y por qué y la ideología está infiltrada también en las universidades? Bien. Eso también está diseñado en esos grandes foros, en esos grandes acuerdos, donde se digitan políticas de aquí a años y de a poco. Para que vos logres un financiamiento como país para sacarte encima la deuda, tenés que aplicar esas políticas que primeramente se tejieron en esos grandes foros. ¿Me explico? Entiendo. Está totalmente ligado el endeudamiento económico de los países y cómo librarse de las cargas económicas a partir de la implementación de esas agendas. Entiendo. Sabemos que desde ACIERA, de la Alianza Cristiana Evangélica, no hacemos política. Pero sí nos interesa estos temas con una palabra muy antigua que se llama revelar, que es sacar el velo. El velo de lo que algo se tapaba y ahora se pueda mostrar. Revelar es en la presentación de una marca nueva, automotriz, le sacan esa tela de encima y se muestra y se ve y se aprecia lo que hay ahí adentro.
Esta revelación que vos nos hacés y que desde Asiera, desde lo que es la mesa de niñez, en particular familia y adolescencia, trayéndola más al plano nuestro, doméstico, e incluso en la casa. ¿Cómo afecta? Bueno, acá hay una afección directa donde nosotros no encontramos, esto es lo importante para decirle a la audiencia, nosotros no tenemos que encontrar un refugio en la clase política. Nosotros no vamos a encontrar un refugio en el aquí y ahora, ¿no? En lo que nos enseñan ni siquiera los contenidos educativos. El refugio es en la palabra de Dios y en el hogar. Porque si no llegamos a lanzar directamente a nuestros hijos como ovejas al matadero, porque el sistema educativo está cooptado, el sistema educativo es totalmente atravesado, en esta agenda, que es una agenda literalmente tendiente a la destrucción de la familia. Y cuando hablo de una agenda de destrucción de la familia, vuelvo a decir, no es que los políticos son títeres y son víctimas, es un plan sistematizado, organizado, con tiempos de anticipación, y vamos a viajar un poco a la presidencia de Richard Nixon. Vamos a viajar entre el 69 y el 74, cuando comienza a desestabilizarse el orden interno de los Estados Unidos y dicen, ¿qué está sucediendo? Tenemos que valernos de recursos naturales de otros destinos del mundo. Entonces comienzas a colocar su vista en los países en vías de desarrollo, que empiezan a partir del crecimiento poblacional de esos países y del gran potencial natural de recursos, a desestabilizar un futuro próspero para los Estados Unidos. Entonces se le endilga una tarea, se le encomienda una tarea al secretario de Estado, en ese momento Henry Kissinger, a elaborar un memorándum, que es el memorándum 200. Y estos, recuerden este memorándum, búsquenlo por internet. Está en internet. Está el memorándum 200, Memo 200. Este memorándum, que fue desclasificado recién en el año 89, establece un plan minucioso para lograr el control poblacional y la destrucción de la familia. Dentro de los ítems, va a decir Kissinger, una de las frases claves, el aborto es fundamental, textual. Ningún país ha reducido su población sin recurrir al aborto. Esto está en este programa que se llevó a manos de Nixon y comienza a decir cómo hacemos para manejar nosotros todos los recursos naturales, recursos también de hacernos de control poblacional, porque empieza a ser un peligro y una amenaza para la seguridad política, jurídica y de crecimiento de los Estados Unidos, el crecimiento en Sudamérica. A partir de ahí comienzan todas las líneas de esterilización, las líneas de aborto, y empieza piano a piano lo que es la ideología de género. Fíjense cómo, por eso digo, esto arranca mucho más antes y no se está diciendo. Entonces, hoy el contexto en el cual estamos viviendo es algo que excede a los políticos de turno. Y no estamos hablando de la derecha, no estamos hablando de la izquierda, estamos hablando de algo que atraviesa, que está por encima. Esas napas freáticas hoy han inficcionado totalmente las mentes de los políticos, que llegan también financiados por esos sectores. Como en sociología se dice, la superestructura, ¿no es cierto? Exactamente. De los poderes y de lo que quieren influenciar. ¿Con qué se gana con todo esto? Porque, a ver, siempre hay una conveniencia, sí, ¿no? Para bien o para mal, pero más moral, menos moral, pero ¿qué se logra con todo esto? Parece mentira, pero uno recurre a las palabras de Darwin, uno recurre a las visiones de Malthus. Malthus decía que la Tierra es un recurso fijo, es un recurso limitado, pero el crecimiento poblacional es algo variable. Llega un momento que el rinde y la productividad de una parcela rinde con determinada cantidad de población de familias. ¿Qué pasa cuando las familias se reproducen? Esa reproducción de esas familias comienzan a impedir la fertilidad de esa tierra, porque la tierra produce hasta un límite, no puede alimentar varias familias una parcela acotada. Esa parcela acotada es el planeta Tierra. Hoy es el mundo que vivimos. Y para esta visión de los eugenistas, están identificando que el crecimiento poblacional pone en riesgo la sustentabilidad. El cambio climático pone en riesgo también, que el hombre es el culpable absolutamente de todo tipo de incidencias sobre los recursos naturales. Entonces, parece que el hombre es el mal de todos los males. Es una agenda antibíblica. La agenda que se está trazando geopolítica hoy, por la cual estamos gobernando, es la agenda del nuevo orden mundial. Esta agenda es un orden totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Sí. Me gustaría que cuando volvamos, después de un corte, que podamos profundizar con cosas prácticas. ¿Qué podemos hacer en casa? Porque esto nos atraviesa a todos, me imagino, ¿no? O sea, no es que
alguno puede decir, ir a algún lugar, decir, no, a mí no me toca, no me va a afectar, o no va a afectarle a mis hijos, pero desde una iglesia, desde lo que es tu organización social o tu familia misma, ¿cómo podemos crear conciencia, ¿no? Eso vamos a mirar un poquito a la vuelta, pero déjame hacerte una última pregunta sobre esto que haces mención. Hay víctimas y victimarios. ¿Y cómo esto de los derechos que a veces vemos en las calles, ¿no? Yo reclamo mi derecho, aborto, por ejemplo, ¿no? O no aborto, sí aborto. Vamos a ver. ¿Cómo se ve esto atravesado por la agenda? Bueno, vamos ¿Es un interjuego, víctimas y victimarios? Y ¿cómo es? Bueno, vamos a lo que nos enseña la palabra. El enfrentamiento entre David y Goliat. David tenía dos opciones. O se defendía o atacaba. Entonces, cuando uno quiere librar una batalla y vencer, ¿qué tiene que hacer? Defenderse, no tiene que atacar. Y atacar tiene que ser estar parado en el ser identitario. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿A quién represento? ¿Y quién me defiende? No vengo solo. Entonces, estamos librando batallas contra gigantes espirituales. Lo dice la palabra. Dice que no es con fuerza ni con espada, sino con mi espíritu. Nosotros humanamente no podemos, ni siquiera desde una institución. Entonces, nuestro campo de guerra, de batalla, es la oración, por supuesto, y en ese lugar donde nosotros tenemos la fortaleza, cuando llega el momento, donde hay un adoctrinamiento educativo, donde hay un adoctrinamiento desde la socialización secundaria, tenemos la primaria y la secundaria. La primaria, ¿cuál es? La familia. La socialización secundaria, ¿cuál es? El lugar donde emergemos de la familia, el lugar de trabajo, el lugar de la universidad, el jardín infante, ya es una socialización secundaria. Ese es el lugar donde nosotros pasamos ese estadio una vez que tenemos fortalecidas, digamos, y nuestras anclas firmes. Entonces, ahí está. Me quedo, Gretel, con esto. Levantémonos como David. Levantémonos como David a estos gigantes que nos rodean. Sí. Y no lo podemos evitar. Pero una cosa es huir o enfrentar con autoridad. ¿Por qué? Porque esto es vida total. Continuamos aquí en Vida Total y estamos realmente muy impresionados por toda la información, por toda la revelación que Gretel nos estuvo compartiendo a nosotros. Y quedamos con algo muy, muy en particular, Gretel, que me gustó, esta imagen que trajiste acá a la conversación. Estamos como ese David y Goliat en el que podemos huir, escapar, escondernos o enfrentar en el nombre del Señor. Contanos un poquito eso, ¿cómo podemos ser más David que Goliat? Bueno, creo que lo más importante primero es establecer o determinar cuáles son nuestras debilidades. Porque si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, lejos estamos de poder librar una batalla contra un coloso que nos supera. Entonces, debilidades, menciónate algunas debilidades que pueden ser hablo a nivel institucional, sí. Una iglesia, una organización, pero también quizás en casa, ¿no? Sí, totalmente. Creo que la debilidad, esto está en la palabra de Dios, la más difícil para el ser humano es el dominio propio. Es la más difícil. Fíjense que la palabra habla de ejemplos. Dice que para poder navegar, lo que maneja todo un navío es un timón. Para un caballo se le colocan los frenos. Bueno, el ser humano habla de la lengua, ¿no? Es ese mundo de maldad que con la lengua atamos, destruimos, hacemos de todo con la lengua. Porque Dios creó todo con la palabra. Claro. Entonces la palabra, cuando suelta, crea. Entonces Dios nos dio, como fuimos creados a su imagen y semejanza, nos dio la autoridad en la palabra para atar este tipo de gigantes que se están levantando. Claro. Entonces, el dominio propio. Cuando uno se ve a sí mismo, cuando los mandan a inspeccionar la tierra, Josué y Caleb vienen con uniforme. Sí. El resto viene con otro uniforme. Entonces, o somos Josué y Caleb y dice, no veo los gigantes, sino que ya me veo con la tierra conquistada. ¿Por qué Dios les dio esos desafíos? Claro. Porque Él sabía, Dios, que lo iban a poder afrontar. Entonces, Dios nunca nos va a dar una prueba mayor a la que nosotros podamos superar. Entonces, primero, identificar cuáles son nuestras debilidades. ¿Tengo realmente dominio propio? ¿O el aleccionamiento y el adoctrinamiento institucional me pueden más que yo? Claro. ¿Soy una persona de medias tintas? O dice la palabra, o sos tibio, o sos caliente. Dice, al tibio lo vomita, o sos frío, o sos caliente, ¿no? Al tibio lo vomita. Claro, genera como que a veces la persona quiere quedar bien con un lado y con el otro. Claro. ¿Cómo manejar eso? Bueno, esas medias tintas. Esas medias tintas, a ver. Ahí es donde nosotros tenemos que ser fuertes. Bien. Ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestra fortaleza, porque el Señor ve absolutamente todo. Entonces, cuando nosotros ganamos esa batalla en lo secreto y cuando llega el momento de decir, hasta acá, bueno, esto no lo comparto,
esta tesitura no la comparto. Bueno, mira, hay que bajar estos contenidos, hay que bajar ideología de género al aula. Mira, bájalo vos. Pero yo no voy a adoctrinar porque esto es un lugar de enseñanza, no es un lugar de adoctrinamiento. Ideología de género acá no entra. Meté la voz en tu casa y yo dejo, porque el hogar, digamos el aula para un docente es una familia. Uno cuando enseña, yo también enseño a niños, otras disciplinas, pero a un niño está en los primeros pasos donde absolutamente absorbe todos los contenidos. Entonces, si uno no da el ejemplo desde esa edad y no pone el límite siendo la autoridad, porque en ese momento, ¿quién es el director de escuela, el maestro? Es el atalaya. Y dice la palabra que la persona que tiene más responsabilidad va a ser más demandada que cualquier persona. Ahora, ¿estamos de acuerdo que hay que enseñar sexualidad, sobre sexualidad a los niños? ¿O no estamos de acuerdo? Yo creo que hay que respetar las edades de desarrollo. Bien. Yo ¿Cómo creo que sería ese eso? tema es, a ver, primero que es un tema de un fuero íntimo que compete a la familia. No tiene por qué una institución, es algo que compete a la familia. Segundo, que el desarrollo de la sexualidad lleva un tiempo, o sea, ya enseñarle la palabra sexualidad a una persona de corta edad, cuando uno le enseña está generando una promoción y un ideario mental que absolutamente, como es una criatura, genera curiosidad y estamos despertando una arista que es innecesaria. Nosotros somos los responsables de cortarle la niñez. Somos responsables de cortarle la niñez. Por eso vuelvo a decir, el rol de la atalaya. Entonces, seamos cuidadosos si realmente queremos librar genuinamente esas batallas y ponernos en firme, decir, acá llega mi límite. Ahí es donde está el gigante. El gigante está cuando te bajan del Ministerio de Educación de la Nación o de cualquier ministerio un contenido para enseñar en el aula. Bien, bien. Tener la inteligencia y la sabiduría, me parece también, ¿no? En cómo enfrentar esto con lo que Dios nos indica como nuestro creador, como personas que nos ama, que nos creó con un diseño, con un propósito. Totalmente. Fortalecernos en eso, ser esos Davids de la Sí, vida, sí. fuertes en eso. ¿Qué otras cosas tendríamos que Y considerar? otra cosa que es interesante de los gigantes, hay gigantes diarios y hay gigantes que permanecen en el tiempo. Claro. Entonces pasan los años y vos dónde estás, y sigo librando la misma batalla. Y son anuales. Y parece que vos seguís con la misma batalla todos los años. Y esta arista no hay manera que no la puedo pasar. No la paso. Sigo repitiendo. Pero hoy tenemos que entender que como Dios es tan amoroso, y dice la palabra que a sus hijos escogidos, Él nos va a probar más todavía que cualquier persona normal. ¿Por qué? Porque quiere sacar lo mejor de nosotros. Para poder sacar lo mejor, el mejor aceite, la mejor prensada, como fue prensado Jesucristo, la mejor prensada nuestra, tenemos que pasar por los gigantes. Hasta que no derribemos a ese gigante, se va a ir repitiendo año tras año. Entonces llega un momento donde parece que siempre volvemos a marzo, repetimos, ¿no? Un dato de color, Gretel. ¿Tenés alguna experiencia, algún momento que hayas realmente desde tu lugar? Vos sos una mujer con una trayectoria nacional, internacional, estuviste en diferentes ámbitos, incluso fuera del ámbito de una iglesia, eclesiástico, que tuviste que realmente que ponerte, pararte y decir, yo soy acá el David que enfrenta estos gigantes. He enfrentado cantidad de gigantes en mi vida, a diferentes edades. Uno de los gigantes más grandes que enfrenté fue a los 12 años de edad. Ajá. Niña. Niña. Contanos, porque acá tenemos muchas personas del otro lado que le interesaría, quizás hayan chicos, chicas de 12 años, a ver, vamos a escuchar la Gretel. Bueno, a ver, si bien nací en Capital Federal, me formé en provincia de Buenos Aires con un nivel educativo que realmente le agradezco a la provincia a todo nivel deportivo, desarrollo artístico, cultural, pero llegó un punto donde el desarrollo intelectual, habíamos decidido como familia ingresar a colegios dependientes de la UBA para una persona de 12 años que son el Colegio Nacional de Buenos Aires o la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Yo soy egresada del Carlos Pellegrini y salir de Villa Adelina, que era del partido de San Isidro, de una formación totalmente diferente a lo que me exigían con niveles altísimos, porque a ver, ya en el curso de ingreso era la Segunda Guerra Mundial, o sea, completa, te tenías que saber todos los... Encima era mucho más historia universal que en otros colegios. Digo, por no hablar de geografía ni hablar, o sea, literatura, un nivel de exigencia tremendo. Bueno, ¿cómo fue mi historia? Yo inicialmente no entré al colegio. Ajá. Inicialmente no me dio porque no estaba preparada, fue un choque de desarrollo cultural altísimo que no lo tenía, y de hecho veía la velocidad mental con la que reaccionaban mis compañeros, eran flechas en el recreo y salían volando. Ahora, ¿cómo te sentiste en ese tiempo? Porque, a ver, porque quizás hayan padres y familiares que digan, bueno, a mi hijo le quiero llevar a un lugar mejor de donde está ahora, porque tengo las posibilidades, me gustaría.
nos ajustamos y lo hacemos. ¿Cómo lo viviste eso? ¿Cómo lo viví? Y yo estaba hasta las 3 de la mañana en la iglesia buscando la presencia de Dios. Fue el mejor mover. En la década de los 90, estoy hablando de una iglesia ubicada en el barrio de Belgrano, que todos la conocen, el mover de la presencia de Dios de niños arrancó con nosotros. En los 90, donde yo no estaba en pie. Claro. O sea, el bautismo y la unción del Espíritu Santo lo recibí en mi mayor gigante. Fue entonces la iglesia la que te contuvo. Por supuesto, yo Que tenía dio todo, el estabilidad pastor estaba espiritual, al día con lo que necesitábamos, con lo que me faltaba, era un apoyo, y buscar ahí la presencia fue tremendo. Fue mi mayor visitación de Dios, fue a la edad donde yo tuve que derribar ese gigante. Entonces, esa prueba Dios sabía que yo la podía pasar. Qué interesante lo que decís, porque en Asiera hay más de 15.000 iglesias, organizaciones que tienen ese corazón que vos mismo nos estás expresando. Y por el otro lado vemos como niños preadolescentes o adolescentes también vienen con esa necesidad de fortalecimiento, de crear ese oasis en su vida, ¿no? Totalmente. Es el refugio, es el lugar donde uno va a tomar agua fresca, ¿no? No agua estancada, porque el agua estancada es el statu quo, donde estoy aquí y ahora, no entro, no me da el puntaje, no entro, no me da el examen, no me da. Pero es donde vos te vas en ese refrigerio tomás la fortaleza. Pedimos revisión de examen, 12 puntos de diferencia, salté como 300 alumnos. Empecé siendo la persona con más dificultades en primer año, porque no había manera conmigo, terminé abanderada. Wow. Del colegio donde yo siempre soñé. Y eso me abrió las posibilidades. Hice 3 carreras universitarias, maestría en Bolonia, trabajé en el Parlamento Europeo, pero yo mi salto lo di a los 12. No lo di más tarde. Yo la universidad leía una lectura y iba a rendir. ¿Me explico? Pero porque mi punto de sacrificio fuerte, lo di a esa edad, fue un salto fuerte de formación. Ese fue un primer. Otro salto importante, largo de contar, hacer la maestría en Bolonia. Había que conseguir 8.000 euros. Claro. Había que conseguir los 8.000 euros. ¿Anuales? Claro, para hacer la maestría. Pero el Señor me proveyó, empresa fue tremendo, trabajé, en ese momento creo como 3 trabajos fueron. Tremendo lo que hizo Dios. O sea, cuando el Señor tiene un destino para dártelo, contra viento y marea, he mandado hasta correos a Brasil, a Chile para que me apoyen. Claro. Me moví en fe y el Señor avaló. Honramos y bendecimos realmente tu vida, Gretel. La verdad, conocerte, escuchar esto, de lo geo a lo particular, pero siempre con esta palabra de esperanza. Que hay esperanza. Que hay esperanza. Que más allá de las tormentas o choques o cosas que estemos no tanto en acuerdo, porque tenemos que estar conscientes de eso, ¿no es cierto, Gretel? Sí, totalmente. Lo que hay que estar de acuerdo, en desacuerdo, y también, bueno, consensuar algunas cuestiones. Entender que hay esperanza en Jesús. Y que es Jesús quien nos da ese soporte, y está la iglesia, están las familias. Y no le digo la iglesia como una institución, un edificio. Digo la iglesia, personas simples como vos y yo, como Gretel, que hoy también nos pudo compartir. Gracias, Gretel. No, gracias a vos, por Marco. acompañarnos. Y solamente comentar a la audiencia que pueden encontrar estos materiales en mis redes sociales, en YouTube, en el canal Ledo Gretel, o en mis redes pueden contactarse, que estamos constantemente hablando de estos máster y seminarios que estamos dando. Aprovechemos, porque hay mucho contenido de muy buena calidad que nos ayuda a todos nosotros. ¿Esto es para qué? Para crecer sanos y fuertes. ¿Sabes por qué? Porque esto es vida total. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.